Ok, el día de hoy vamos a iniciar con lo que es el tema de Excel. Recordemos que Excel es uno de los programas que maneja Microsoft Office y te sirve para lo que es la administración de datos. Aquí vamos a iniciar primero con lo que es el entorno de Excel. En este caso vemos que, por ejemplo, tenemos nuestras celdas, tenemos que esta es una hoja que es conocida como la hoja 1 y tenemos en la parte de arriba lo que es nuestra barra de menús, que cada uno de las pestañas que yo estoy visualizando tiene diferentes opciones. Entonces, aquí vamos a empezar primero con lo que es un poco de teoría. Primero, ¿qué es una celda? Una celda es la unión entre una columna y una fila. Las celdas se manejan a través del nombre de su columna y fila, porque por ejemplo aquí vemos que cada una de las columnas se maneja por una letra, mientras cada una de las filas se maneja por lo que es un número. Entonces, si yo por ejemplo aquí donde me encuentro, dice que es mi celda del 8, ¿sí? Porque es la columna D y la fila 8. ¿Cómo sé que tengo seleccionada esa celda? Simplemente si nos damos cuenta aquí, yo tengo seleccionado de un color verde lo que es la celda. Ahora, cada una de las cosas que yo, o de los elementos o los datos que yo ingrese a mi hoja 1, son independientes de las hojas. En Excel cada archivo se le considera un libro, es por eso que aquí se maneja por hojas, es como si fuera una tabloide en lo que es en contabilidad, cada uno es independiente del otro. Entonces, por ejemplo, aquí en mi celda de 8 vamos a poner como nombre ejemplo 1, ¿sí? Entonces me muevo a mi hoja 2, simplemente selecciono con el ratón y aquí pongo en este caso ejemplo 2. ¿Sí? Entonces, lo que yo visualice en mi ejemplo 1 no es lo mismo que visualice en mi ejemplo 2. Son dos hojas independientes. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Si yo quiero agregar una tercera hoja, simplemente agarro y presiono aquí, hoja nueva, un clic, o Shift F11, y automáticamente me está agregando nuevas hojas. Ahora, si se dan cuenta, mi hoja 1 tengo un pequeño zoom que en mi hoja 2 no tengo. Para moverme a través de mis pestañas o mis celdas, yo puedo agregar el zoom directamente con el ratón de este lado, aquí está al 100%, o puedo presionar las teclas Control y el scroll del ratón. Recordemos que el scroll del ratón es la rueda que tiene el ratón. Entonces, si yo presiono Control y adelante, me hace el zoom. Si tengo sostenido Control y hacia atrás, me disminuye mi zoom, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo lo que es mis celdas, mis hojas, y vamos a empezar ahora nada más a trabajar con el uso de las hojas. Más adelante empezaremos con el uso de los datos, el formato de datos e incluso con fórmulas. Primero, si yo quiero eliminar una hoja, simplemente selecciono, clic derecho, eliminar. Chequen que en este caso, por ejemplo, me dice si realmente deseo eliminar los datos. Pero, ¿qué pasa si yo selecciono la hoja 3? Y le digo eliminar. Aquí me eliminó la hoja 3 sin ningún inconveniente. ¿A qué se debe esto? Es que en el caso de la hoja 1, yo tengo datos. Si mi hoja está vacía, no me va a preguntar si realmente deseo eliminarlo, porque no tengo ningún dato, ¿sí? Entonces, como no tengo datos, me deja eliminar sin ningún inconveniente. Si quisiera eliminar más de una hoja, simplemente selecciono con Shift las hojas que yo requiera o con Control. La diferencia es que con Shift voy a seleccionar, por ejemplo, de la hoja 4 que tengo aquí, de la hoja 8 que tengo aquí, hasta la hoja 4 en Shift. Toda hilera se selecciona. Si lo que quiero es que sea salteado, selecciono la hoja 4, presiono Control, dejo el dedo en Control y presiono la hoja 8. Y aquí le digo clic derecho, eliminar, y me elimina ambas hojas a la vez. Ahora, si yo quiero renombrar la hoja, por ejemplo, la hoja 1 se va a llamar proveedores, doy clic derecho, cambiar nombre, y le digo proveedores. Otra forma de renombrar directamente es dando doble clic a la hoja y escribo como este nombre, clientes. Aquí ya tengo los nombres de ambos. Si yo quiero incluso, aparte de nombre, diferenciar por color, a proveedores le digo clic derecho, color de etiqueta, y le doy un color a mi gusto. Por ejemplo, clientes, clic derecho, color de etiqueta, y le digo aquí
un color de mi gusto. Sí, aquí ya renombramos nuestras hojas, cambiamos el nombre, ahora vamos a hacer copias de estas hojas. Antes de hacer una copia, nosotros podemos también mover nuestras hojas dentro del mismo Excel o a través de otra hoja, perdón, de otro libro de Excel. Una forma muy fácil es clic derecho, mover o copiar, y aquí mismo me dice ¿en qué libro lo quieres guardar? Le digo, ¿sabes qué? En el libro 1, que es el libro actual que tenemos abierto. Si yo le doy libro nuevo, me va a mover proveedores a un nuevo libro. Si no, lo va a mover aquí. Me dice, ¿antes de qué hoja? Aquí chequemos que proveedores se encuentra antes de cliente, pero yo lo quiero antes de hoja 5, o sea, entre hoja 6 y hoja 5. Le digo, aceptar. Aquí me lo movió. Si en vez de hacer eso yo quisiera una copia, le digo igual, clic derecho, mover o copiar. Y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Lo quiero al inicio, que sea antes de clientes, o sea, voy a regresar, pero le voy a dar la opción de crear una copia. Aquí lo que me hace es crearme una copia de ese archivo. Entonces aquí tengo como nombre proveedores y aquí tengo proveedores 2. Tomen en cuenta este pequeño dato. Lo que yo tenga en mi hoja de proveedores, que en este caso el ejemplo 1, se va a hacer una copia también a proveedores 2. Prácticamente voy a copiar toda la hoja o todos los datos que tengo en esa hoja y lo voy a transferir a la siguiente copia. Ahora, si yo, por ejemplo, en vez de copiar, quiero moverlo a otro lugar, si lo quiero mover directamente sin hacer una copia, también puedo hacerlo simplemente con clic sostenido y chequen cómo se va a marcar aquí donde lo voy a colocar. Ahí está. Y ahora, en este caso hice una copia. ¿Cómo hago la copia? Es igual, clic sostenido, presiono control y en vez de que simplemente me lo copie, me va a hacer una duplicar. Entonces ya tengo proveedores, proveedores 2, proveedores 3 y proveedores 4. ¿Sí? Ahora, aquí lo estuve moviendo y copiando dentro del mismo libro que tengo abierto. Lo que vamos a hacer en ese preciso momento es hacer una copia de esto en otro libro. Como yo no tengo abierto otro libro de Excel, me va a crear un archivo nuevo. Le digo clic derecho, mover o copiar. Y aquí le voy a decir que lo quiero mover, me dice mover hojas seleccionadas, ¿a dónde? Al libro 1, pero yo no lo quiero al libro 1, sino que voy a crear un nuevo libro. Y le digo aceptar. Aquí voy a moverlo, no voy a crear una copia. Quiere decir que mi hoja 4 va a desaparecer de ese libro y va a llegar al libro nuevo. Aquí automáticamente, aquí automáticamente me hizo mi hoja, o mi hoja nueva, proveedores 4, me lo movió a un libro llamado libro 2, ¿sí? Como estamos viendo en pantalla. Esto sería todo por el día de hoy. Vamos a empezar a dar formatos a partir del día de la siguiente clase y solamente vamos a empezar a tomar los datos de aquí. Aquí, por ejemplo, ellos nada más movimos lo que fue lo de las hojas, cómo agregar hojas nuevas con Shift F11, cómo eliminar hojas, cómo hacer zoom y cómo movernos. Si yo quiero guardar este archivo, me voy en mi pestaña archivo, guardar, si es que es un archivo nuevo, aquí le diría equipo, examinar y en ese caso le diría dónde deseo guardar el archivo. Yo agregaría un nombre, por ejemplo, ejemplo 1 y ya le digo tipo Excel y le diría guardar. Y así es como se guarda un archivo de Excel. En caso de que yo desee abrir un archivo, sería en archivo, abrir, equipo, y aquí yo puedo buscar en las carpetas que he estado usando recientemente. La ventaja de Excel es que me marca las carpetas que he usado recientemente o simplemente le digo examinar y aquí en examinar en documentos busco una carpeta que sea de mi agrado. Por ejemplo, esta lista 2 supongamos que es el archivo que deseo abrir y me va a abrir el archivo listas 302, que es este es un ejemplo de una tabla. Más adelante vamos a empezar a ver lo que son las tablas, cómo sacar promedios y demás, ¿sí? Por mi parte sería todo, nos vemos en la siguiente clase, hasta luego.